Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis top 10 de jugadores en cada posición de la NBA y ahora llega el turno de los jugadores en la posición de alero. Ya hemos hablado de los bases, ya hemos hablado de los escoltas y llega el turno ahora de una posición ambigua porque si ya había algo de intercambiabilidad entre los bases y escoltas, entre la posición de alero y la pivot en la NBA actual, hay relativamente poca diferencia y de hecho aquí me he tenido que tomar algunas libertades a la hora de decidir a quién considerar alero y a quién no. Porque es curioso, pero muchos de los grandes aleros que uno podría pensar históricos que siguen todavía en la NBA, ahora mismo son a la pivots. Kevin Durant juega de la pivot, Jimmy Butler juega de la pivot, LeBron James juega de la pivot. Y como él, hay bastantes casos. Aún así, bueno, he decidido hacer lo posible por mantener en esa posición de alero a muchos jugadores, más que nada porque la de la pivot va a estar saturadísima de jugadores de élite. Y ya os adelanto que, bueno, no es así, ha jugado mucho de la pivot, pero he considerado a LeBron James un alero por salvar a algún jugador de ese grupo. He considerado a Kevin Durant un ala pivot, a Tatum un ala pivot porque Jaylen Brown está en la posición de aleros, los Knicks tienen dos aleros, es lo que hay, porque realmente hay una cantidad de jugadores que son aleros y juegan de 2, 3 y 4 que, bueno, tienes que decidir un poco dónde colocar a esos jugadores, ¿no? Y dicho esto, vamos a empezar con la lista, vamos a empezar con estos jugadores. Traigo menciones honoríficas y de hecho esta vez traigo bastantes. En los dos vídeos anteriores hice 5, esta vez traigo 7. Y vamos a empezar con la primera de las menciones honoríficas en Jaden McDaniels, un grandísimo defensor, uno de los mejores defensores de ala de la NBA, líder de la defensa de perímetro, ¿no? De unos Minnesota Timberwolves que han sido muy buenos la temporada pasada y llegaron a finales de conferencia. El motivo por el que McDaniels es una mención honorífica y no está más arriba es porque si bien es buenísimo en defensa, todavía es muy joven, va a seguir mejorando, está a punto de empezar su quinta temporada en la NBA, pero es un jugador que es limitado en ataque y tira de 3 a un nivel aceptable pero con poco volumen y de momento no hace mucho más, y su desarrollo ofensivo para mí va a determinar si puede llegar a ser considerado un jugador top 10, 8, 7 de su posición o se quedará en una mención honorífica y un defensor de élite. Seguimos ahora con Deni Avdija. Este caso es raro porque viene de un equipo malo y se va a otro equipo malo. Ahora Avdija está en los Portland Trail Blazers tras ser intercambiado. No sabía si incluirlo o no, pero creo que Avdija, pese a venir de equipos malos y que probablemente vaya a seguir ahí un tiempo, creo que es un jugador bastante infravalorado, realmente bueno, muy completo, que ha dado un salto ofensivo siendo un buen reboteador, pasador sólido, un buen defensor, y para mí eso es suficiente para considerarlo un alero bastante top dentro de la NBA, simplemente no un jugador del top 10. Y por cierto, veis ahí a Herbert Jones. Los Pelicans son rarísimos también. Los Pelicans técnicamente podríamos decir que tienen tres aleros con Brandon Ingram, Trey Murphy, Herbert Jones. Jones es el que más juega de escolta y probablemente debería haber sido una mención honorífica en el vídeo anterior, pero me despisté porque de entrada pensé que era un alero hasta que me puse a ver realmente todos los jugadores que tienen los Pelicans. Pero bueno, podríamos considerar a Herbert Jones una mención honorífica en cualquier posición porque es otro defensor de élite. Seguimos con Michael Porter Jr. de los Denver Nuggets. Para mí ha caído un poco, ¿no? Esta temporada. Tuvo unos playoffs flojos, se ha quedado un poco en nada. Bueno, no en nada, se ha quedado corto en relación a lo que esperábamos, sigue siendo un muy buen triplista con buen tamaño, que ha mejorado como reboteador y que ahora mismo es un defensor aceptable cuando antes era malo, pero ha tenido momentos muy malos en playoffs, no ha habido nunca un desarrollo ofensivo más allá de explotar las virtudes de Nikola Jokic y creo que ese es un jugador bueno, que cobra demasiado y que no está en el top 10, pero que sí que debería estar por aquí. Seguimos con Trey Murphy. A Trey Murphy sí que lo he considerado un alero, de hecho aquí toca repetir, intentaba no repetir posiciones con un mismo equipo, pero es que los Pelicans tienen tres aleros, es la realidad, hasta que muevan a Brandon Ingram con Trey Murphy, Herbert Jones y el propio Ingram. Y creo que Murphy no es todavía un jugador top 10. Yo tengo expectativas muy altas puestas en él, tal vez demasiado altas. Es un jugador que este verano, por cierto, en breves, en un mes o así, debería estar negociando su extensión de contrato de novato. Y creo que está pasando un poco por debajo del radar. Es un muy, muy buen triplista con buen tamaño, sólido en defensa, muy atlético, con algo de capacidad de poner el balón en el suelo. Es el típico jugador que jugaba de base hasta que pegó el estirón con 13 años o algo así. Y tiene una habilidad con el balón en las manos que no tienen tantos jugadores de su tamaño. Y creo que Trey Murphy no es descabellado que acabe siendo un jugador top 10, ahora mismo no voy a considerarlo como tal, pero debería estar por ahí. Y seguimos con Chris Middleton, otra mención honorífica más de un antiguo, claro, jugador digno de estar entre los 10 mejores de su posición, pero un jugador que está de capa caída. Tuvo unos playoffs sólidos en los que estuvo muy solo, con Giannis tocado, bueno, Giannis lesionado y Lillard tocado, que también se perdió algún partido.
Pero la realidad es que en el día a día Chris Middleton está muy lejos de ese jugador de entre 20 y 23 puntos por partido, muy eficiente, con buena defensa y capacidad de pase. Pero sigue siendo un jugador completo, bueno, y creo que está bien mencionarlo como mínimo, porque si Middleton tiene un resurgir, tal vez vuelva a rozar ese top 10, 9, 8, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad es que muchos de los aleros ahora mismo son a la pivots. Seguimos con John Anunoby, estamos acabando casi con las menciones honoríficas. A Anunoby me lo planteé seriamente como un posible jugador al que incluir en el top 10, pero pese a ser probablemente uno de los mejores defensores de su posición junto con Herbert Jones, Jaden McDaniels y bueno, un nombre que veremos después, creo que el hecho de que no sea un jugador tan completo a nivel ofensivo lo deja por debajo porque, al contrario que en el ranking de escoltas, la mayoría de los aleros son buenos en defensa, no tan buenos como John Anunoby, pero lo suficientemente buenos como para que el hecho de que sean muy superiores en ataque haga que para mí deban estar por encima. Y otro tema también que para mí perjudica un poco el caso de John Anunoby es que se lesiona mucho. Es cierto que luego veréis algún jugador que también se lesiona mucho y lo pongo arriba, pero eso, limitado en ataque, buenísimo como 3&D, lo dejo fuera por poco. Y ya la última mención honorífica, esta podría estar perfectamente dentro del top 10 en 4 meses, en cuanto llevamos un par de meses de competición, pero voy a dejar a Brandon Miller a las puertas. Miller es otro que, por cierto, ha jugado la mitad de sus partidos o minutos de alero y la mitad de la pivot, pero bueno, vamos a considerarlo un alero. Creo que es posible que este año ya esté ahí y el año que viene estoy convencido de que lo estará. Tiene muy buena pinta, es bueno. En unos años será un All-Star, posible candidato a ser jugador como mínimo segundo o tercer equipo en NBA. No sé cuál será su techo realmente. Es un poco mayor, entre comillas, para un jugador de su edad, pero es bueno, es claramente muy bueno. Y tengo expectativas altas para él, tengo ganas de verlo en Charlotte, pero ante la incógnita, como un jugador que solo ha sido novato, solo lleva un año en la NBA y no tenemos tan claro todavía lo que aportará la próxima temporada con posiblemente un LaMelo Ball sano, lo voy a dejar a las puertas del top 10, aunque probablemente debería estar dentro. Porque el jugador que inicia el top 10 es Mikal Bridges. Veréis, por cierto, en este vídeo a bastantes jugadores que han cambiado de equipo y todavía no tengo foto actualizada, obviamente. Y aquí estoy repitiendo, sí, ha estado John Anunoby, está Mikal Bridges, pero el ala pivot es Julius Randle. Tal vez Mikal Bridges juegue de escolta, es posible, pero entre la posición de escolta y de alero decidí moverlo a los aleros porque ha jugado un poco de todo, ¿no? Y creo que es bastante posible que juegue esta posición en los Knicks. Mikal Bridges es uno de los 3&Ds por me acaba de... se me acaba de ir la palabra, pero bueno. Es un 3&D de élite. Se me ha ido totalmente la palabra. Bueno, da igual. Es un 3&D de élite que viene de un par de años en Brooklyn donde probaron a darle más responsabilidades. No acabó funcionando del todo y tuvo un año poco eficiente para sus estándares. 44% en tiros de campo, 37% en triples. Con su llegada a los Knicks, donde será la probablemente tercera espada ofensiva, mientras Julius Randle siga ahí, va a tener un rol mucho más coherente, va a ser un grandísimo defensor con brazos muy largos, muy intercambiable. Cuando se enfrenta a jugadores muy fuertes pierde impacto, pero para eso está John Anunoby. Y creo que al final esa capacidad de tiro desarrollada después de un par de años de desarrollo en Brooklyn y de rodaje, combinado con, bueno, un impacto defensivo que es más que evidente, hacen suficiente como para mantener a Mikal Bridges en este inicio del top 10. Seguimos ahora con el noveno jugador para mí y ese es Brandon Ingram de los New Orleans Pelicans. Este es de los que menos defienden. Eso me hizo dudar un poco, pero al final siento que la capacidad ofensiva al final es algo que hay que valorar, ¿no? Y es algo que realmente es lo que hace que los jugadores cobren y sean valorados. Ingram al final es un muy buen jugador ofensivo. No encaja a la perfección en todos lados porque no es un triplista de volumen para su posición, pero a sus 26 años, casi 27... es un jugador que esta temporada, un año flojo, ha promediado más de 20 puntos por partido, 5 rebotes, 5,7 asistencias, buena eficiencia. Es un jugador completo que como tercera espada encajaría en muchos lados, simplemente está en una situación rara a nivel contractual y de expectativas salariales de cara al próximo año. Seguimos ahora con el octavo jugador para mí, es Franz Wagner, y aquí estoy proyectando de cara a esta temporada, pero creo que sí, que Franz Wagner este año ya va a ser mejor que Brandon Ingram. Ha promediado casi lo mismo, con menos eficiencia porque ha tenido un año catastrófico desde 3, pero defiende, y defiende mucho, y va a seguir mejorando, y tiene 22 años, y para mí eso es suficiente para ponerlo aquí. Wagner es bueno, los Magic van a ser buenos este año, yo creo que va a ganar bastante más relevancia, no descartaría que, a menos que tenga otro año catastrófico desde 3, que consiga aspirar seriamente a entrar en un equipo All-Star, y sí, estoy siendo optimista un poco con su desarrollo, pero el año pasado ya promedió básicamente 20 puntos, 5 rebotes y casi 4 asistencias por partido con buena defensa, y esto va a seguir mejorando.
Seguimos ahora con el que es para mí el séptimo mejor alero de la NBA de cara a esta próxima temporada, en Scottie Barnes, otro jugador que podría haber puesto de base escolta alero a la pivot. Lo he colado aquí porque me parecía como mejor opción que dejarlo muy atrás en el ranking de ala pivots, que va a ser tremendo. Y Scottie Barnes es otro jugador de, bueno, 23 años recién cumplido, muy bueno, muy versátil, con un tiro cuestionable, ha tirado mucho mejor que Franz Wagner el año pasado, eso es cierto, creo que en el fondo hasta es peor tirador que Franz Wagner, uno tuvo un año muy malo, el otro muy bueno. Barnes fue muy de más a menos también a lo largo del año, pero aparte de su tiro de tres, el resto está ahí. Esa capacidad de pase, esa capacidad de rebote, la versatilidad posicional. La defensa es peor de lo que esperábamos y de lo que parece viendo el físico que tiene, pero no es mala y seguramente vaya a mejorar en un contexto más competitivo cuando dentro de un par de años los Raptors sean competitivos. Y al final estamos hablando de un All-Star de 23 años que acaba de promediar 20 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias con un 48% de tiros de campo y un 34% en 5 triples por partido. Barnes es bueno, tal vez acabe por encima de este puesto número 7 en el que lo mencionaba de momento, pero bueno, lo dejamos aquí. Pasamos ahora al sexto mejor alero para mí en esta próxima temporada, en Jalen Williams. A Jalen Williams lo he puesto como alero. El año pasado jugó muchísimo como la pívot en Oklahoma, pero con la llegada de Hartenstein seguramente Chet Holmgren juegue muchos minutos de 4. Creo que se van a mover una posición y en consecuencia Jalen Williams será alero. Puede jugar de escolta, alero, a la pívot, base, lo que quieras. Jalen Williams ha puesto menos números que Scottie Barnes. Mucha gente estará ofendida porque lo ponga por encima de él, sospecho. A largo plazo creo que es posible que Scottie Barnes sea un jugador superior a Jalen Williams. Creo que tiene tal vez más potencial. Williams es buenísimo. Y para mí lo que no se puede desestimar es el nivel de eficiencia. Un muy buen equipo, un equipo que compitió en playoffs y un equipo que lideró la conferencia Western Records, empatado con otros equipos, combinado con capacidad de creación, capacidad de pase y defensa sólida. Jalen Williams es demasiado completo, demasiado equilibrado como para ponerlo por debajo de esto, en mi opinión. Y creo que en su tercera temporada va a ser un gran jugador. Tengo ganas de ver si compite por un puesto de All-Star. Está en el Chet Holmgren compitiendo, obviamente, pero 31 minutos de juego, 19 puntos, 4 rebotes, 4,5 asistencias, 3,4 triples intentados, un absurdísimo 54% en tiros de campo y un 43% en triples. Para mí se merece estar aquí. Y entiendo que mucha gente considere que... O sea, no me sorprendería que mucha gente considere que Scottie Barnes, Franz Wagner o incluso Brandon Ingram deban estar por encima. Yo no estoy de acuerdo. Llegamos al quinto mejor alero para mí de cara a esta temporada en DeMar DeRozan. Por cierto, DeRozan alero, lo cual quiere decir que he considerado a Keegan Murray un ala pivot. Lo digo por si a alguien le sorprende que no esté como mínimo en las menciones honoríficas. Me imagino, no lo sé, aún no lo he hecho, pero me imagino que Keegan Murray estará como mínimo en las menciones honoríficas de los ala pivots, pero sí. DeMar DeRozan acaba de cumplir 35 años, es un señor. Pero es un señor muy bueno al baloncesto. Es de los peores defensores, junto con Brandon Ingram, uno de los dos peores defensores de este top 10. Pero a nivel ofensivo es un jugador súper competente, con muchísima capacidad de anotación, imparable en el 1 contra 1 en la media distancia, muy experimentado, un jugador realmente clutch, que se va a un contexto en Sacramento muy interesante junto a De'Aaron Fox y Domantas Sabonis, y que al final a sus, bueno, casi 35 años durante la temporada, ahora ya 35 años, en los Bulls ha promediado casi 38 minutos de juego, casi no se pierde partidos, otra cosa muy positiva, 24 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, bastantes triples para sus estándares, pero bueno, 2,8 triples por partido, 33% en triples, 48% en tiros de campo, es una máquina de ir a línea de tiros libres, no falla sus tiros libres, y DeMar DeRozan es uno de esos jugadores decisivos a finales de partido con mucha capacidad de anotación y que en algún momento tendrá un declive, pero de momento parece que no llega. Llegamos ahora al cuarto mejor alero de la NBA en mi opinión de cara a esta próxima temporada, en Paul George. El año pasado tendría que haber considerado Paul George un escolta y a Kawhi Leonard un alero. Ahora está en otro equipo y tengo la libertad de hacer esto, así que Paul George lo vamos a considerar un alero, otro jugador un poco estilo Jalen Williams, que por tamaño puede jugar de escolta, alero, a la pivot. Con la edad creo que esa posición de escolta cada vez le queda más lejos por una cuestión de movilidad. Tiene 34 años, pero acaba de llegar a Filadelfia por un contrato más que considerable y me imagino que jugará ese rol. No es imposible que acabe jugando de escolta junto a Tyrese Maxey, ya se verá, pero bueno. Paul George es bueno en defensa, ya no es el defensor súper de élite que hace unos años porque tiene otra edad, pero cuando se esfuerza, tiene la capacidad de ser muy bueno en defensa y es un jugador con una capacidad de tiro espectacular, uno de los mejores tiradores de su generación, siempre pasa desapercibido porque hace otras cosas y porque no es tan bueno como Curry o Klay Thompson tal vez, pero es un tirador de élite con capacidad de anotación y capacidad de rebote que ha mejorado un poco como pasador incluso, y que la temporada pasada con los Clippers promedió 34 minutos de juego, un poco más de 22 puntos por partido, 5 rebotes, 3,5 asistencias, casi 8 triples intentados con un 41% en triples y un 47% en tiros de campo. Con la presencia interior de Embiid yo sospecho que va a tener tiros muy abiertos y Paul George va a tener una temporada muy eficiente. Y sí,
Para mí en este momento es el cuarto mejor alero de la NBA. De tercero tenemos a un jugador que me he planteado hasta en la primera posición, pero siento que sería demasiado, como dicen los americanos, recency bias, ir demasiado con el momento, ¿no? Y con su MVP de las finales. Así que voy a poner a Jaylen Brown como tercer mejor alero de la NBA. Brown es muy bueno en defensa, de hecho este año fue espectacular, fue para mí su año más potente a nivel defensivo. Ha tenido años flojos y más inconsistentes, esta vez no ha sido así. Y a sus 27 años es un jugador muy productivo que acaba de ganar el MVP de las finales y el MVP de las finales de la conferencia acaba de ganar el anillo también y viene de promediar 33 minutos de juego, 23 puntos, 5,5 rebotes, 3,6 asistencias, 5,9 triples intentados, un 50% en tiros de campo y un 35% en tiros libres. Lo pongo de tercero por un motivo, y es que los dos jugadores que están por encima son veteranos, con mucha más capacidad de pase, más eficientes, creo que más inteligentes a nivel de juego. No tienen la explosividad de Jaylen Brown, no tienen el impacto defensivo día a día de Jaylen Brown y se lesionan más. Pero creo que al final, en los momentos que importan, me sigo fiando más de Kawhi Leonard, al que voy a poner como segundo mejor alero de la NBA. Como decía antes, ahora no juega con Paul George, los pongo los dos como aleros. Leonard se pierde partidos, pero la combinación de saber hacer y de eficiencia absurda en la media distancia, con capacidad defensiva en los 10 minutos que se puede esforzar, ya no le da para más, hacen que para mí, en los momentos buenos, siga siendo un jugador top, de nivel de élite absoluta. Y es que esta temporada promedió 34 minutos de juego, 23,7 puntos, 6 rebotes, 3,6 asistencias, 4,9 triples intentados, un 53% en tiros de campo y un 42% en triples, que es una eficiencia completamente absurda a sus 33 años. No sé cuánto nos durará Leonard, porque no creo que vaya a tener una carrera mucho más longeva, pero para mí, cuando está bien, sigue siendo lo mejorcito que hay. Y de primero voy a poner a LeBron James. Y he tenido dudas con esto, de verdad. Porque es cierto que en el día a día LeBron James a nivel defensivo ha decaído, ya no sé el que era, pero mirad estos números, mirad lo que acaba de hacer en los Juegos Olímpicos. ¿Enfadados porque le den el MVP a él en vez de a Curry o no? Me da igual. Para mí el MVP es LeBron por la constancia en los Juegos Olímpicos. Pero fue espectacular en los Juegos Olímpicos, viene de un año increíble a nivel individual y a sus 39 años de edad, poniéndolo en esta posición de alero es que me parece lógico. Si lo hubiera dejado en el ranking de ala pivots, está Kevin Durant, está Giannis Antetokounmpo, está Tatum, hay más competición. Pero los aleros estaban bastante limitados y como LeBron James es el más base de los jugadores que estaba un poco de híbridos entre ambas posiciones, pues lo dejo aquí. Y es que 35 minutos de juego, 26 puntos casi, 7 rebotes, 8 asistencias, 54% en tiros de campo, 41% en triples, que es lo que hay, es eterno, es increíble, tiene 39 años y me ha parecido raro ponerlo de primero, pero cuanto más lo pienso, más considero que es que no hay una respuesta diferente. Si lo consideras alero, tiene que ser LeBron James, es un jugador espectacular. Y nada, dicho esto, con esto hemos acabado con mi top 10 de aleros de la temporada, de cara a la temporada 2024-2025. Vamos a repasarlo rápidamente. De primero está LeBron James, de segundo Kawhi Leonard, de tercero Jaylen Brown, de cuarto Paul George, de quinto DeMar DeRozan, de sexto Jalen Williams, séptimo Scottie Barnes, octavo Franz Wagner, noveno Brandon Ingram, décimo Mikal Bridges y luego en las menciones honoríficas Brandon Miller, OG Anunoby, Chris Middleton, Trey Murphy, Michael Porter Jr., Denny Avdija y Jaden McDaniels. En total 17 nombres, son bastantes, lo sé, pero creo que al final estamos hablando de una posición profunda donde sí que eso, los ala pivots roban mucho terreno en mi opinión, pero aún así una posición profunda. Y ya para acabar, mención por supuesto a todos los miembros del canal, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Gracias a Fran BC, que se acaba de unir ahora mismo y que se acaba de unir como All-Star además, muchísimas gracias. Tengo que hablar contigo y con Verdad Deportiva, que estaba de vacaciones cuando esto pasó, porque al final a los All-Stars, bueno, hay un par de cosillas extra ahí, pero eso, muchas gracias a todos. Si alguien más se quiere unir, hay un botón de unirse ahí en el canal. Y por cierto, llego tardísimo, ya no vais a llegar hasta aquí, pero los que estéis al final de todo el vídeo, hoy pretendo hacer un directo en Twitch sobre las 7:30 más o menos. No creo que me dé tiempo a empezar a preparar todo el material del día 1 de expansión NBA, así que eso seguramente quede para el próximo directo, pero bueno, haremos un directillo, charlaremos un rato y nada, nos vemos en breves entonces. Y nada, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.